Hola amigos, bienvenidos. Como ustedes saben, se ha creado toda una polémica por la respuesta del presidente Andrés Manuel a una resolución del Parlamento Europeo. Vamos a hacer un análisis de la carta en donde contestó el presidente precisamente a los parlamentarios europeos y vamos a ver si es en realidad lo que dicen algunos, pocos, que fue desproporcionada su respuesta. Ya lo analizamos en un video anterior. Pero también vamos a ver en este video algunas de las posiciones racistas extremas que se están dando en Europa, no solo en Ucrania. Acompáñenme y veámoslas. Les van a gustar. Se van a sorprender, la verdad. Los europeos. No lo creerán. Bueno, como ustedes saben, el Parlamento Europeo, plagado de conservadores, porque en realidad no solo el 20% que son ultraconservadores, sino que el resto, la gran mayoría de los parlamentarios está nominando a la derecha. La extrema derecha empieza a tener una posición muy importante, del 20%, que ya es preocupante, pero fuera de eso, una gran mayoría son de derecha, y ahí se nota, también están metidos parlamentarios que representan intereses, en España sobre todo, de las empresas que están por ser afectadas según sus propios intereses por la reforma eléctrica que se está proponiendo y que se va a aprobar en México. Entonces son sus intereses los que están en entredicho. Y entonces vamos a ver el desarrollo de la respuesta del presidente mexicano para que lo analicemos en detalle. Ahorita lo vamos a checar y van a ver si está bien, está mal o se quedó corto. Bueno, este es el comunicado, vamos a irlo viendo paso a paso. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo. Y empieza así directamente. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Y se va desarrollando en la carta por qué corrupción, por qué mentiras y por qué hipocresías. Vamos a irlo viendo. Es lamentable que se sumen como borregos, esta palabra como ha causado polémica, ¿no? Que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Se suman como borregos a esta estrategia financiada, ya lo decíamos en un video anterior, por Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y directamente a la organización Mexicanos a Favor de la Corrupción de Claudio X González y su grupo y otros más que dependen de él. Entonces, sin saber, sin conocer en detalle, están repitiendo como borregos las mismas cantaletas y las mismas críticas infundadas que este grupo reaccionario y golpista quiere hacer para afectar al gobierno de México. Por eso es que se les dice borregos, porque están siguiendo sin hacer un análisis detallado los ataques de un grupo reaccionario y golpista, tal cual. Continuemos. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista. Creo que algunos no lo saben o quieren no saberlo, no se han dado cuenta. Y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Lo sabemos, es la verdad. Aquí especifica el presidente, aquí no se reprime a nadie, a diferencia de los gobiernos anteriores. Se respeta la libertad de expresión, a pesar de que insulten, ofendan, agredan, calumnien al presidente, a su familia y a los miembros de la Cuarta Transformación. Se les respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Aunque el ataque de esta carta, de esta resolución, era precisamente por los ataques supuestos a los periodistas, no están bien informados y están defendiendo la posición de periodistas corruptos que atacan al gobierno de manera infundada y que lo único que se les hace es responderles. Pero tienen toda la libertad de atacar, criticar, denostar al gobierno sin que les pase absolutamente nada. Pueden hacerlo.
Los periodistas que han fallecido, que han sido asesinados, han sido en estados gobernados por la oposición, y en general la gran mayoría de los casos han sido por su trabajo precisamente para sacar a la luz actos de corrupción de esos gobiernos y actos relacionados con el crimen organizado, no con el gobierno. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, les dice tal cual, por cierto, guardaron silencio cómplice. Los eurodiputados nunca se pronunciaron por eso sí, violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad de gobiernos anteriores, no solo de Calderón, sino de gobiernos incluso anteriores como Díaz Ordaz. Nunca se pronunciaron en contra de esas faltas gravísimas a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de desapariciones forzadas, y bueno, ¿para qué sigo? Y aquí se los dice tal cual, silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Y esa es una cachetada con guante blanco dándoles lecciones de diplomacia, que es una de las mayores tradiciones de México desde el gobierno y la presidencia de Benito Juárez. El hecho de que no debe uno intervenir en conflictos de otros países como ellos sí lo hacen flagrantemente, financian a grupos extremistas de derecha, les venden armas y hacen negocio con ellos. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto porque en realidad no es un documento válido, ni certero, ni bien informado, por eso le dice panfleto. Si estuviésemos en esa situación, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca nada más y nada menos que en el segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, después del primer ministro de la India. Y por cierto, les dice al final de este párrafo, dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Otro zape, otra cachetada con guante blanco a todos ellos. Ninguno de ellos, ni el del Reino Unido, ni el de Francia, ni el de Italia, ni el de España, tienen calificación aprobatoria. Ya no digamos cercana al 50 o 60%, sino siquiera aprobatoria. Están reprobados y son mucho más bajos sus niveles de aceptación en su propia población. ¿Con qué derecho hablan? Para la próxima... infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Ellos están actuando como actuaban los diputados priistas del Congreso, de los congresos en México, en donde el presidente de la República les pasaba una iniciativa y ellos, como borregos, votaban sin siquiera leer la resolución. Y es evidente que no analizaron y no leyeron la resolución que les pasaron, porque si se hubieran hecho un análisis detallado, nunca hubieran aceptado semejante difamación e intromisión. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie, se los repite. México es un país libre, independiente y soberano. Hay que recordárselos porque por lo visto lo han olvidado. Evolucionen. Dejen atrás su manía injerencista, disfrazada de buenas intenciones. Esto les da duro en la cabeza porque no han evolucionado. Los europeos son primitivos, buscan guerras, promocionan guerras, financian guerras. No han tenido paz, no han querido tener paz después de dos grandes guerras que, la verdad sea dicha, a quienes más han afectado en todo el mundo con pérdidas humanas es a ellos. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe mundial, pero sobre todo en ellos mismos, y no han aprendido nada. Siguen de beligerantes en todo el mundo con un negocio tremendo de venta de armas y no han aprendido. Por eso les dice el presidente, evolucionen, son primitivos. La evolución humana tendría que ser hacia la paz y no hacia la guerra. Pero bueno, ellos no evolucionan. Ustedes no son el gobierno mundial, aunque aparentemente lo creen y creen que Estados Unidos, su patrón, lo es. No lo es. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tenemos mucho que enseñar. No nada más que aprender, que enseñar.
en diplomacia, en política exterior. México tiene mucho, mucho que dar a todo el mundo, y aquí el presidente les da en donde más les duele, con muchas verdades. Dicho duro, pero directo, y era necesario decirlo, así como lo dijo. Antes de terminar el video, me gustaría hacer un análisis del racismo, que, vuelvo a lo que estaba diciendo hace un momento, es parte de la involución, es parte de lo primitivos que son los europeos. Normalmente nosotros tendíamos a pensar que se trata de países avanzados, en lo material probablemente sí, en la democracia, en algunos casos en el norte de Europa probablemente sí, no tanto así en el sur de Europa, pero existen otras cosas como la beligerancia, como su idea colonialista, su idea racista de que se sienten más que el resto de los humanos, cuando al final de cuentas está probado incluso biológicamente que no existe una diferencia entre nosotros y que no debiera de haberla, y la evolución debiera de ser hacia la tolerancia y hacia la convivencia pacífica y el respeto de unos con otros, independientemente de su raza, de su religión, de su ideología, en fin, de sus preferencias, etc. Ese sería el proceso hacia la evolución humana, eso debe ser, eso es. Y sin embargo ellos están dando pasos hacia atrás. A pesar de que muchas de las democracias del mundo surgieron a partir de la Revolución Francesa, por ejemplo, de ideas progresistas en Europa, en algunos lugares, pues se están yendo para atrás con gobiernos de derecha, cada vez más conservadores, restringiendo libertades civiles y dándole entrada a grupos francamente conservadores, fascistas, tendiendo a ser nazistas o nazis, como lo que está ocurriendo con el gobierno de Ucrania, al que apoyan ciegamente sin ver lo que representan. Les voy a presentar un video ya para terminar, en donde se puede ver no solo las ideas del gobierno de Ucrania, sino las ideas nefastas, racistas, de los medios de Europa, algunos reporteros, en donde por ser una guerra en Ucrania es importante y les da mucho dolor porque se trata de gente rubia y de ojos azules, pero no les duele cuando se trata de gente en África o de gente en Asia o de gente morenita. No, eso no. Eso para ellos es normal que haya guerras, además financiadas por ellos o con armas de ellos. Ah, no, pero en Europa no puede ser, les da mucho dolor porque son gente blanca y rubia. Vamos a ver. This is Europe. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white. They're emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Pues como ven, así de nefastos, y además mentirosos, porque cuando hablaba el presidente, que uno de los que aparece ahí es el presidente de Ucrania, diciendo de los misiles rusos que estaban matando niños, etcétera, que es pura propaganda norteamericana que se está hundiendo, está propagándose y se está prohibiendo, sobre todo en Europa, medios alternativos, medios rusos o de otros lugares, que den la contraparte de la información, porque la única información que se tiene en Occidente, sobre todo en Europa, es la información de los medios occidentales, que la mayoría, muchos de ellos, están basados en falsedades, en fake news, en las llamadas fake news. Pero vean cómo hablan. No, pues es un país relativamente civilizado. Debo de usar mis palabras con cuidado, dice ese reportero. Un país europeo, un país con gente blanca, gente rubia. Es muy triste que eso pase ahí. Para ellos es normal que pasen países, como les decía yo hace rato, que no son civilizados, según ellos, que son de otras razas. Aunque, insisto, muchos de los conflictos en África, en Asia, en Latinoamérica, con gente morenita, como ellos dicen, pues son financiados por Europa o por Estados Unidos y con armas vendidas a gobiernos nefastos, tiránicos,
dictatoriales impuestos por ellos, como Augusto Pinochet en Chile. Hay tantos ejemplos de gobiernos ultraderechistas financiados, promovidos, apoyados y con armas compradas de Europa o de Estados Unidos. Entonces es un cinismo y es una muestra clara de su racismo, de lo primitivos que son. Hay que decirlo con todas sus palabras, como lo dijo el presidente, son poco evolucionados, no han evolucionado, no han llegado a un nivel más alto de la comprensión humana, en donde debería de haber tolerancia, respeto hacia los derechos de unos y de otros y verse como iguales, no ver a otros como inferiores, como ellos siguen viendo. Claramente lo vieron en este video, siguen viendo al mundo fuera de Europa y de Estados Unidos, aunque no lo digan aquí, pero se entiende, como menos que ellos. Pues allá ellos, los que están mal son ellos, triste, pero bueno. En fin. Bueno, esto ha sido todo por ahora en este video. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Y bueno, suscríbanse. Sobre todo suscríbanse al canal, porque tenemos muchos videos que les van a gustar, estoy seguro. Y si es así, se suscriben, bueno, pues denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que salga un video. Y compartan este video con más gente para que lleguemos a más gente, para que se amplíe la difusión de esta información tan interesante, tan importante, lo que está ocurriendo en México y el mundo, en la cuarta transformación. Todos estamos aquí para informarles. Muchísimas gracias. Bye bye.